El siguiente ejercicio, pues, nos habla de calcular torques o torca, ¿verdad? En diferentes situaciones, donde las fuerzas prácticamente es la misma, ¿verdad? De 10 newtons y la varilla, pues, la que estamos aplicando esa fuerza para calcular el torque, pues mide 4 metros de largo. Entonces, nos piden calcular magnitud y dirección de esa torque. ¿Okay? Entonces tenemos estas tres situaciones que están aquí y estas otras tres que están aquí. ¿Okay? Entonces fíjense cómo están aplicadas cada una de estas fuerzas, hacia dónde va a hacer girar eso, ¿verdad? Hacia dónde haría girar la varilla esta, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, pues conociendo esa fuerza y cuál es el posible movimiento, podríamos determinar también la dirección del torque, si sale o entra del plano. ¿Qué digo si sale o entra del plano? Porque va a ser las únicas dos direcciones en las cuales puede estar definido el torque. Recuerden que el torque es un producto cruz entre R y F. R y F forman un plano, en este caso sería el plano de la pantalla, ¿verdad? Y torque tiene que estar perpendicular a ese plano, no puede estar sobre el mismo plano en el que se encuentran R y F. ¿Ok? Bien, entonces veamos cómo resolvemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es, para la primera situación, bueno, recuerden, el torque, la magnitud y dirección, el torque se define R cruz F, ¿verdad? Entonces la magnitud de esto es RF seno del ángulo, y los valores pues son estos. El L es la longitud de la varilla. Entonces, supongamos que en esta primera situación es muy sencillo, tenemos esta fuerza, ¿verdad? Que es perpendicular a la varilla, pero nosotros siempre vamos a buscar, ¿verdad? Porque fíjense el orden del producto cruz. Primero vamos a ir de R cerrando hacia F. O sea, tenemos que medir el ángulo de R cerrando hacia F. Entonces, aquí pues podríamos decir que es 90 grados, ¿vale? Está bien. Pero para confirmar de que así es, pues tenemos que poner R y seguidamente F para poder entonces hacer el ángulo, calcular, medir, determinar el ángulo que hay entre lo que es R y F. Porque tenemos el radio que viene aquí y cerramos buscando el ángulo. Recuerden, regla la mano derecha. Cerramos buscando, perdón, la fuerza. Entonces, ese ángulo con el que recorremos, ¿verdad? Cerramos la mano para coincidir con la fuerza, pues ese va a ser el ángulo que nosotros tenemos que utilizar para definir esto. Y bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que estos ejemplos, pues, y los ángulos que nos dan tienen que ver con eso, pero no siempre va a ser así, ¿ok? No siempre va a ser así y por eso, pues, se lo resuelvo de esta manera. Entonces tenemos 4 metros por 10 newtons, seno de 90, pues seno de 90 es 1, entonces 40 newton metros. Ahora, según la regla de la mano derecha, pues, el torque va hacia afuera, en un sentido antihorario, pero en sentido de rotación, pero sale del plano, el torque sale del plano, ¿okay? Y por eso el punto, porque sale del plano, ¿ok? Entonces, y algo similar hacemos para la siguiente, donde pues tenemos, entonces, el vector fuerza, que va en esta dirección, lo trasladamos para que el origen del vector fuerza coincida con el final de donde estamos nosotros aplicando la fuerza, ¿verdad? Entonces, de que sería el final de R. Entonces, R y cerramos buscando F, entonces ese ángulo es exactamente el mismo este que está aquí. ¿Ok? Y se comporta igual. Sale del plano, regla la mano derecha, va hacia afuera, ¿verdad? Sale del plano, es un punto. Lo mismo de manera análoga lo vamos a hacer para el siguiente, para la parte C. Ok, bueno, aquí tenemos que el valor seno de 120 multiplicado por 40 nos da 34,6 newton metro. Ok, ojo las unidades, newton metro. Ok, entonces, bueno, y seguimos. De manera análoga hacemos el C y el C. Ok, entonces también pues tenemos la fuerza, la aplicamos entonces del otro lado. Okay, para entonces calcular el ángulo, ¿verdad? El ángulo que va a haber. Entonces el ángulo es de 30 grados.
Y entonces tenemos pues 40 por 4 por 10, seno de 30 da 20 newton por metro. También sale del plano y es un punto. Esa es la dirección del torque. ¿Sale o entra en el plano? El sentido del movimiento es horario antihorario, ¿ok? Entonces, ahora tenemos la otra situación en la que estamos aplicando una fuerza a la mitad de la varilla. ¿Ok? Entonces, la distancia del punto de rotación a donde estamos aplicando la fuerza es L medios. ¿Ok? L medios, pues es 2 metros. 4 metros es el valor de la varilla, la longitud, la mitad es metro. Y entonces también trasladamos el vector fuerza al otro lado y pues tenemos esto que está aquí. R, cerramos hacia F, ¿verdad? Cerramos hacia F y entonces tenemos este ángulo que es exactamente 60. Y como les digo, para estos problemas en particular, el ángulo va a ser el mismo el que nos da el problema, pero no siempre va a ser así. Por eso la recomendación es que planteen los vectores de esta manera. Entonces aquí tenemos el vector R, el vector R y F. Entonces, pues cerramos buscando R, R cierra buscando F y entonces el vector en este caso, el pulgar entra en el plano. Ok, como dice aquí, entra en el plano. El sentido del movimiento de la varilla va a ser horario, pero la dirección del torque es entra en el plano. La X es esa que está. Las otras dos, pues es muy sencilla. Ok, si la miramos aquí, las otras dos, pues tenemos que, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos la fuerza aplicada sobre el eje, ahí no se va a mover nada, ¿ok? Y la fuerza paralela a la varilla tampoco va a hacer rotar nada. Entonces, los torques en estas dos situaciones es cero, ¿ok? El torque en esas dos situaciones es cero. Entonces, pues este sería el 10.1.